Bueno, la ley plantea 5 componentes de la reparación, que son el componente de satisfacción, que en muchos casos tiene que ver con la recuperación del buen nombre de las víctimas que fueron estigmatizadas, o actos de perdón público, etc. La medida de rehabilitación, que ya expliqué, entrelazando en el caso colectivo, las medidas de restitución, ¿sí? Por ejemplo, bienes comunitarios que perdieron los sujetos colectivos, las medidas de garantías de no repetición, que tiene que ver con el acceso a la justicia, con todo el tema de fortalecer el conocimiento de los derechos humanos, y las medidas de indemnización, que no, digamos que fundamentalmente están centradas en lo individual y en los sujetos étnicos. Son los 5 componentes, y en cada componente, digamos, se definen las líneas que va a contemplar el plan, y luego ya las acciones concretas o las medidas concretas que van a ser la respuesta a cada uno o a los daños que se identificaron en el diagnóstico. La Unidad para las Víctimas ha sido clara en distintos espacios que ha tenido con el sujeto de reparación colectiva periodistas, en cuanto a que a la hora de plantear los tipos de medidas que van a ser implementadas en el marco del plan integral de reparación colectiva que se construya, solo pueden ser tenidas en cuenta las medidas de los componentes de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, puesto que el componente de restitución y el componente de indemnización solo está siendo tenido en cuenta para los procesos de reparación individual, y en los casos de reparación colectiva para los procesos que se adelanten con sujetos étnicos. Este planteamiento y esta interpretación tanto de la ley como de sus decretos reglamentarios, pues ha generado algunos debates al interior del sujeto de reparación, periodistas, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear las medidas que se correspondan con el diagnóstico del daño que se ha venido construyendo en los últimos 2 años. Es importante pensar que la reparación, para que pueda tener un sentido realmente transformador de las condiciones en que se ejerce actualmente la actividad periodística, pueda apostarle a cambios institucionales en el Estado. Eh, por ejemplo, transformaciones de tipo legal que faciliten avanzar hacia una mayor pluralidad informativa, una democratización de los medios de comunicación y a la generación de condiciones idóneas de protección y estabilidad laboral. Se ha caracterizado que uno de los elementos que facilita los procesos de victimización de los periodistas, particularmente en las regiones, tiene que ver con sus condiciones de precariedad laboral, que hacen de los periodistas sujetos, digamos, más propensos a sufrir presiones, censura y violaciones a derechos humanos. En Colombia hay una larga tradición de espionaje a la prensa, ¿sí? Una medida de reparación colectiva, como una medida de satisfacción, puede ser un reconocimiento público de las autoridades estatales al más alto nivel, reconociendo el impacto que esto ha tenido en la democracia, en el debate público, ¿sí? Y una garantía de no repetición podría ser que los agentes del Estado que están a cargo de acciones de inteligencia tengan sanciones muy severas en caso de incurrir de nuevo en este tipo de prácticas, en concreto contra la prensa. Es decir, tener un efecto disuasivo diferencial a nivel de aquel que ose una vez más a espiar a la prensa, tendrá una sanción muy severa a nivel del ordenamiento jurídico. Finalmente, como parte del componente medidas de rehabilitación, se plantea la importancia de recuperar las voces del periodismo, y recuperar las voces está planteado en clave de construir medidas que contribuyan a la reconstrucción de los proyectos de vida de los y las periodistas que se han visto afectados por la dinámica del conflicto, y estos planes y estas medidas deben incorporar estrategias y programas
que garanticen una asesoría de tipo jurídico, un acompañamiento médico, un acompañamiento psicosocial que ha sido constantemente pedido y solicitado a la unidad por los periodistas en región, y también acciones que garanticen la reintegración social de los periodistas, particularmente en los casos en donde han sido víctimas del desplazamiento forzado. FECOLPER considera que la reparación colectiva a periodistas debe ser una reparación transformadora, y en ese sentido consideramos que debe haber un componente de reformas institucionales y normativas que permitan realmente ejercer el periodismo libremente pese a que continúe el conflicto armado colombiano. Se debe proteger al periodismo y significa que deben existir políticas públicas no solamente a nivel preventivo, sino también que permitan realmente proteger y darle seguridad a las personas, sobre todo que en territorios lejanos a las distintas capitales les toca arriesgar su vida y su integridad por estar más cerca a los autores del conflicto armado colombiano. También debe haber una reconstrucción de la memoria, y esto significa que debe conocerse la verdad. Así ya la justicia no haya logrado determinar o judicializar a los victimarios, es necesario reconstruir las agendas periodísticas, reconstruir las historias de vida y, en últimas, cimentar todo lo que tiene que ver con memoria. También hay que fortalecer al sujeto de reparación. En este sentido son los y las periodistas, y debe haber un fortalecimiento gremial y una reconstrucción del tejido social, sobre todo en la recuperación de estos medios de comunicación que se perdieron en razón al conflicto armado.